Muy buenas tardes. Hoy es jueves 27 de septiembre. Ya hace unos días entró la primavera y esperemos que se consolide la primavera. Bueno, entonces acá estamos con nuestras charlas. En la última, la semana pasada, estuvimos hablando de la soberanía, la independencia y terminamos mencionando el tema de la ideología. Entonces, tengo la idea de tomarlo ahí, porque dijimos tres cosas sobre la ideología y queremos extender un poco el tema por considerarlo fundamental. Entonces, recuerdo que estuvimos mencionando el proceso del siglo XX del Uruguay este, en lo económico, social y político. Me acuerdo que estuvimos hablando de esos casi 50 años de vallismo. El desarrollo del mercado interno, el desarrollo del mercado interno, que irrumpió en este país el desarrollo del mercado interno, eh, eh, que conllevó en ese Uruguay ballista a un estado de bienestar determinado, que no era que la población tirara manteca al techo, sino que hacía posible la existencia de jubilaciones más o menos dignas, de salarios más o menos dignos y por sobre todas las cosas la estabilidad. Entonces nuestros padres podían entrar a trabajar en cualquier lugar y pasaban 30 años o 40 y se jubilaban de ese mismo trabajo, cosa hoy impensable. Quiere decir que el mercado interno tiene esas facultades que no lo tiene el mundo que estamos viviendo hoy. Porque estuvimos hablando luego de el declive de la soberanía, la independencia y por lo tanto también del mercado interno en el plano económico. Y la pérdida de toda conducción política de nuestro país, que ya quedó en manos de los que nosotros llamamos los amos del mundo, pero que son los grandes capitales que han dominado ya hace algunos siglos, fundamentalmente en lo que refiere a esta región, han sido los campos de influencia de Europa y Estados Unidos. Quiere decir que nosotros estuvimos picoteando o mencionando distintos hechos significativos, según nuestra opinión, que marcan ese declive. Así fuimos, me acuerdo que mencionamos como un último intento de conducción, claro intento, de conducción política en manos nacionales, el programa electoral y de gobierno de Wilson Ferreira Aldunate, quien no solo perdió su elección, no sé si la perdió, por lo menos no se la dieron, pero a su vez quedó prohibido como candidato. Esto, mirándolo en perspectiva con el diario del lunes, dicen algunos, no es casual, porque él representó en esos tiempos un intento de conducción política nacional, o sea, independiente de los amos del mundo. Por lo menos en el tema agrario, que en este país fue y aún sigue siendo fundamental. Pero entonces, a partir de allí,
mencionamos el tema de la ideología. La ideología es definida como un cúmulo de ideas elaboradas desde los centros de poder para afianzar ese poder, para ser difundidas y que si las ideas penetran en los cerebros eh, de las personas que viven en las zonas o en la parte del mundo que estos grandes poderes dominan, les basta, les basta para dominar esa difusión ideológica. ¿De qué ideas? Son ideas erróneas que si penetran en los cerebros de la gente que está sometida a ese dominio, basta para que no puedan, quedan inermes ante la realidad, porque manejan ideas erróneas sobre el mundo real y por lo tanto los intentos de liberarse de esa sujeción no terminan en nada porque son palos que se tiran con los ojos vendados. Y vamos a dar ejemplos de esto. Podemos dar una versión de ideología como el conjunto de ideas que las clases o los sectores dominantes elaboran y que esas ideas intencionalmente le atribuyen las causas de los fenómenos a ¿cómo decirlo? Que difunden como causa de los fenómenos a eh, estímulos o las causas que atribuyen, con que fundamentan los fenómenos, son distintas a las verdaderas. No son las verdaderas las causas de los fenómenos que describen. Atribuyen las causas a otros fenómenos que no tienen nada que ver y que ellos plantean, los amos del mundo, que son las verdaderas causas. Vamos a los ejemplos. Entonces, mencionamos en la última charla que cuando empieza el declive de lo que fue una industria nacional, aunque no fuera desmesurada, era una industria nacional que elaboraba los productos primarios, los del agro, y mencionamos, me acuerdo, aceiteras, textiles, curtiembres, y todo lo que se elabora a partir de esas materias primas. Industrias dadoras de muchos puestos de trabajo. De ahí se genera lo que nosotros dijimos que era el mercado interno y una sociedad estable en donde, volviendo atrás, podíamos dejar la bicicleta en la vereda o la billetera a la vista en el auto vacío. Por ese estado de bienestar, la existencia de ese estado de bienestar. Bien, entonces se empezaron a acuñar ideas para justificar, atribuyéndole a causas diferentes a las verdaderas, los fenómenos que empezamos a sufrir. Entonces se empezó a propagandear de que Uruguay en realidad debía ser un país de servicios. Era la renuncia a la producción nacional. Y como ya no había conducción política nacional, o sea, nuestros políticos
ya no representaban el interés nacional, sino que eran meros títeres del capital financiero internacional, los amos del mundo y la banca. Los propios políticos se dedicaron a difundir la idea de que este país debía ser un país de servicio, porque ¿cómo vamos a competir con Japón y con quien sea, con el mundo desarrollado, en la industrialización más mínima? Todos lo pueden producir mejor y más barato que nosotros. Inclusive ponían ejemplos al respecto. Entonces, nosotros podemos producir una camisa y al comprador de nuestro país le sale 100 pesos. Pero nosotros podemos importar camisas de otras partes del mundo y con 100 pesos compramos dos. Quiere decir de que estamos ahorrando. Así se dijo y se decía y se dice. Eso en realidad significaba un suicidio. Porque si bien es cierto que podías comprar importadas dos camisas, o dos zapatos, dos pares de zapatos, o lo que fuese, eso significaba que ramas de la industria y de la ocupación nacional se perdían los puestos de trabajo. Entonces, la aseveración, por lo tanto, es falsa. Es falsa, pero se machaca con eso. Y después, con el tiempo, otras elaboraciones ideológicas es, por ejemplo, debemos cambiar la matriz productiva. O sea, un país agroindustrial que había llegado a ser debe quedar de lado frente a otros emprendimientos mayores que hacen que se cambie la matriz productiva. La agroindustria queda de lado ante una fábrica de celulosa que ni nos da trabajo, ni nos deja dividendos, ni nos deja salarios, ni nos deja aportes fiscales, nada. Es falso, es muy falso. Y es tan perverso como lo anterior. Quiere decir que todos son ingredientes ideológicos. O, por ejemplo, otra cosa, nosotros tenemos que orientarnos hacia el mercado mundial. O sea, es el desconocimiento de lo que fue por mucho tiempo el mercado interno. Tenemos que producir para exportar, así lo decían nuestros políticos, que son las figuras más visibles en cuanto a la difusión de la ideología. Digo las más visibles porque tienen nombre y apellido, pero en realidad los medios de difusión, que son propiedad de los amos del mundo, no pararon un minuto en difundir todas las ideas. Hasta que los propios perjudicados de la pérdida de un estado de bienestar y de mercado interno llegan a afirmar lo que sus políticos, sus, entre comillas, y sus medios de difusión afirman. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el 23 de enero hubo como una explosión, una movilización agraria, porque no pueden más. El país no está pensado para ellos y por lo tanto se gobierna para el capital financiero internacional, o sea, las multinacionales
y la banca. Entonces, día a día se sigue desmantelando hace décadas la producción nacional. Y entonces eso hace explosión, es natural. Vienen muriendo de a uno los productores nacionales. En ese caso era el agro que se manifestó en Durazno. Pero aquí si será poderosa la ideología que mamamos, que las reivindicaciones o los requerimientos que se hacen en el estrado, hablaron varias personas, en algún caso de esos requerimientos, después se hizo como una especie de plataforma reivindicativa que a esta altura ya ha variado sustancialmente, felizmente ha variado sustancialmente. Entonces se pone en lugar destacado, de una forma muy moderada, sí, pero en lugar destacado, el tipo de cambio. Quiere decir que estamos aceptando que este país está orientado hacia la exportación. No nos acordamos más cuál fue el factor de estabilidad de toda nuestra sociedad. O sea, adoptamos el planteo de la globalización y pedimos dentro de un sector una salvación individual, que es efímera. Esa salvación es efímera y falsa también, como es falsa el planteo de un país agroexportador. ¿Por qué es falso el país agroexportador? O sea, es una idea falsa. Una más de este paquete ideológico elaborado por los amos del mundo en su planteo globalizador. Porque si vos tenés un país agroexportador simplemente, sin un mercado interno que le dé estabilidad a la producción, el mercado interno prevé, cuando hay conducción nacional, prevé precios sustento para los productores. Pero si nosotros estamos siendo agroexportadores, como también la idea del mismo origen de que somos tomadores de precio, lo aclara, basta que el precio internacional del arroz o de la carne o de la leche o de la lana se caiga y se cae todo el sector agroexportador, cualquiera sea el tipo de cambio, cualquiera sea. Quiere decir que nos llevan a una reducción mental, toda esa difusión ideológica, que nos olvidamos lo que fuimos hasta no hace mucho y en qué estribaba el bienestar de los uruguayos. Quedó de lado. Nos fueron llevando, llevando, llevando y ahora el que resiste a estas políticas de entrega tiene casi el mismo lenguaje que el hacedor de las políticas de entrega. No puede estar la solución de este país en el tipo de cambio, porque ni siquiera bajo este gobierno ni el tipo de cambio lo manejamos nosotros, no lo maneja el Uruguay. Pero aún así, si lo manejara, no alcanza, porque es el tipo de cambio para ¿qué? Para cobrar productos de exportación y los precios de los productos de exportación no los ponemos nosotros. Y si estamos solo orientados hacia la exportación, y bueno, hay sectores que están trabajando a pérdida porque no les cierran los números. Y entonces, como estamos tan minados mentalmente, se dice que es el tipo de cambio. Pero no se hace ningún tipo de previsión a mediano o largo plazo que no alcanza con el tipo de cambio. No alcanza. Bien.
estamos mencionando algunas cosas que nos bombardean día y noche hace bastante tiempo. Que nos llenan la mente de ideas erróneas, ¿no? Entonces, no nos acordamos para nada, porque damos como que el estado presente es el normal. Y en este país se perdieron cosas muy gordas, muy importantes. Entonces, no hay crédito para la producción nacional. No lo hay. No lo hay. Cuando los años del estado de bienestar, los créditos se orientaban en una forma muy elástica, flexible, no pelotuda, no tonta, sino intencionadamente se orientaban para que la producción nacional fuera adelante. Quiere decir que si hay producción nacional en el agro, después hay producción nacional en la industria, ¿verdad? Y si hay gente ocupada, hay salario, y si hay salario, hay consumo. Y si hay consumo, se pueden pensar en precios sustento. Y no quedar atado de manos y pies a los precios internacionales de tu producto. ¿Verdad? Yo contaba en una charla anterior que en el año 70 hubo industriales que fueron a pedir el aumento de los salarios. En Uruguay, no en Mongolia, en Uruguay. ¿Hay registro de eso? No, porque es tan perversa la difusión que no se repasa nuestra historia económica, social y política. No se repasa. Y lo que se pretende también como factor ideológico es que el asalariado y el capital nacional se enfrenten. ¿Para qué? Para que no razonen quién es el que está acalambrando a los dos. Al productor nacional que vive del capital y al asalariado que vive de su trabajo. Para que no se identifique el verdadero oponente, que son los amos del mundo, es la banca que nos maneja, la banca internacional y la multinacional. Entonces, en el Parlamento se habla del déficit fiscal y se hacen, hay piezas oratorias en que en la disputa por el poder político, un partido muy enojado habla del déficit fiscal de este gobierno, y que lo hay, pero no dice por qué hay déficit fiscal. Se lo atribuye a causas diferentes a la verdadera. Entonces el déficit fiscal es porque tomaron muchos empleados en el Estado, dice, ¿no? El último discurso que escuché, de gran grandilocuencia, pero no dice que a las multinacionales no se les cobra nada y que la producción nacional se hace en las zonas francas y que no cobramos nada. Y que esas son unas cifras tremendamente grandes de perdón a toda contribución fiscal, que bastaría y sobraría para cubrir el déficit fiscal. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos inducen a error, también los políticos, porque los políticos ya no nos representan. No tienen interés en repasar la vida de este país. Hay otros países que han tenido periodos como el nuestro así parecidos, que también nos podrían servir de ejemplo. ¿Y por qué
esclarecimiento y por qué la capacidad de pago y por qué... No. Entonces, como ha quebrado la posibilidad de un país sustentable, ha quebrado la posibilidad de recaudar. Porque si el 72% de los ingresos del Estado eh, llegan a través del IRPF que se le cobra a los que reciben un salario o una remuneración mensual y el IVA, quiere decir que a pesar de los años, el que sigue bancando los gastos del Estado es la vida económica de fronteras hacia adentro. Son los productores y son los asalariados los que están poniendo esa plata. O sea, el consumo todo, ¿no? Es el que sigue bancando. Y entonces, como no da, evidentemente no da, porque es una economía que tiene un agujero gigantesco, porque no es sustentable, entonces empezamos a pedir dinero. ¿A quién? A la banca internacional. Ya sea más o menos oficial como el Fondo Monetario o a los fondos buitre o a Wall Street, ¿verdad? Para que los números de este Estado fallido cierren. Porque no hay forma de recaudar cuando la producción nacional y el trabajo nacional se cae. No hay forma de recaudar los dineros necesarios para los servicios mínimos. Decíamos en otra charla que hay economistas que hablan del proceso económico del Uruguay de los últimos años y nos hablan de que en Uruguay lo que hay es un menemismo tardío. ¿Qué quieren decir? Menem entregó toda la industria nacional, todas las empresas públicas, todo el patrimonio nacional. ¿A quién? A la banca y a la multinacional. Ahora, el Estado argentino seguía funcionando como el nuestro, pero claro, cada vez recaudaba menos y cada vez apretaba más, igual que acá. Aprieta más y inventa un nuevo impuesto, e impuesto a los que suben al ómnibus a cantar, impuesto a los que estacionan autos en la catedral. Las multas por problemas de tránsito son desmesuradas, ¿no? Van a cazar impuestos, con Z, cazar. ¿Por qué? Por eso. Está muy claro. Es por eso. Entonces, si nosotros queremos modificar esto y no tenemos en cuenta los factores ideológicos de los cuales nosotros estamos imbuidos, entonces vamos a decir, no, está bien que se persiga a la gente en la calle. ¿No viste cuánto inconsciente que hay en la calle? Yo estoy de acuerdo con que se multe ¿no? Y sí, hay muchos inconscientes. ¿Cuál es la solución? Las multas desmesuradas que acalambran a un pueblo que normalmente es el pueblo trabajador, el que paga. Entonces nos llevan hacia lugares que no son los verdaderos. Eso es ideología pura. Estamos mamando de eso. Entonces, otro ejemplo. Como la sociedad se destruye y la ocupación se destruye y la educación por lo tanto se destruye y la salud se destruye y la vivienda no es viable para la población, entonces se genera la marginación. La marginación es el caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces, en un porcentaje que es muy mínimo, porque si no tendríamos que ser todos asaltantes en este país, basta ese porcentaje mínimo para enloquecer a un país. Entonces, los políticos que responden a intereses que no son los del país, encaran campañas por la seguridad,
Entonces, logran cierta renombre o, eh, que las cámaras lo sigan por la calle. Como por ejemplo, hay que bajar la edad de los menores infractores, bajar la edad en que tengan que ser responsables de sus actos. Parten de un hecho real en que menores y no menores están llegando a unos grados de violencia tremenda. Es muy triste, muy doloroso, muy terrible para las familias uruguayas. Entonces, hacen hincapié ahí para hacer campaña contra el partido gobernante, ¿verdad? Pero fuerte campaña contra el partido gobernante. Pero no dicen las causas que son las que venimos mencionando en estas audiciones, salvo que venga alguien y nos explique otras razones. No dicen de que este país viene siendo desmantelado por décadas hasta que la ocupación es un sueño. No dicen para nada que las expectativas de trabajo para una persona no son las mismas que las de nuestros padres o las de nosotros mismos que tenemos alguna edad. No lo dicen. No lo dicen, ¿saben por qué? Porque tienen cola de paja. No es que no lo sepan. Quieren permanecer ahí, que está lindo, está cómodo, se pagan buenos salarios a sí mismos y no dan la explicación, sino que ayudan a que la ideología errónea entre en nuestros cerebros. Entonces nos reunimos con el comisario, con esto, qué sé yo, y como siguen habiendo muertes y siguen habiendo menores infractores, les dijimos, redoblan la campaña. Y no salió el no a la baja, porque el gobierno se opuso. Ahí está, nosotros teníamos razón. No, ustedes son tan culpables del estado delincuencial de nuestra sociedad en la medida que colaboran a la pérdida de la conducción política de este país y entregan el país de manos y pies a los que nos están liquidando. Entonces, es previo, y de ahí nuestra planteo, es previo a tratar de modificar las cosas, comprender estas cosas. Porque si no, damos palos a ciegas. Es necesario saber por qué hubo un estado de bienestar, por qué hubo una moral social que ahora no está presente. ¿Por qué la honestidad era la moneda de cambio? ¿Por qué se hacían negocios de palabra? Bueno, y entonces, si será perversa esta ideología o este cuerpo de ideas que nos meten en la cabeza, que exonera de la... no se hace culpable de ningún acto delincuencial a los grandes capitales. Entonces, el dueño de Fripur, los Fernández, cierran Fripur, le quedan debiendo a sus 1000 trabajadores, trabajadoras casi todas, su crédito, el dinero ganado, le quedan debiendo al Estado, al Banco República, esos préstamos que se lo dieron generosamente, pero estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? Y ponen, las mismas familias ponen los molinos de viento. Y el Estado no les reclama. Y son delincuentes. Los que se prestaron a eso y las familias estas. Y el Estado vuelve a hacer contrato con ellos, que siguen debiendo, no han pagado nada,
como no ha pagado nada de López Mena, y siguen dándole cosas. Y entonces, ¿son marginados? ¿Ellos son marginados? ¿O son el primer dique de contención de la globalización? En donde hay que quebrar eso para hacer lo que se quiere con un país. Hay que quebrar la moral política para gobernar un país. Y lo hacen, lo hacen. Y entonces no hay dinero para la educación, no hay dinero para lo otro, no hay. Y el Estado está dispuesto a poner 3.000 millones de dólares, 3.000, cuando la universidad pide 100 para una multinacional que no sabemos si va a venir o no va a venir. Es parte de la ideología, que a nosotros nos va a salvar la inversión extranjera, la misma que nos viene liquidando. Entonces, no vamos a saber hacer nada bien si no tenemos en cuenta que estamos imbuidos de ideas falsas que no nos llevan a destino. Tenemos que ser conscientes, no pido mucho, de nuestra historia reciente. Y hablo de 100 años, no más, para saber qué tendríamos que hacer para recuperar el trabajo, el capital nacional, el bienestar, la moral, ¿no? Y no salir corriendo atrás de ideas falsas. Ahora, no la ceguera nuestra, inducida, va siendo perforada por la situación misma. Hay gente dentro del trabajo nacional de los asalariados y gente dentro del capital nacional, o sea, los productores del campo y de la ciudad, que están visualizando quién es el adversario. Pero lo que nosotros hacemos énfasis hoy en esta charla, que no es con una medida, ni con dos, sino es necesario un planteo integral. Va a haber que elaborar un plan, un programa nacional que tenga en cuenta que va a entrar 100.000 litros de leche que trae Parmalat al país. Leche al país. Porque no está previsto la defensa del productor nacional. Entonces, el productor nacional está enfrascado en una lucha contra el asalariado de Conaprole, que hace de que se pierdan días de producción. Y no ve que las águilas, a ambos los dos, los están mirando de arriba, y cuando quieren, borran la producción nacional de leche, como la de carne, como la de lo que tú quieras. Porque ya las industrias no nos pertenecen. Y si hay frigoríficos acá, es para aprovechar la cercanía a los productores ganaderos uruguayos. Pero mañana, si se les antoja, van a borrar a los productores ganaderos y esos frigoríficos van a faenar sus propios ganados. Es el proceso de concentración. Entonces, si queremos una sociedad estable, tenemos que pensar en un plan integral. No puede ser que Parmalat entre como primer permiso 100.000 litros de leche. Así no va. ¿A quién están perjudicando? Al productor nacional y al asalariado nacional. Eso fue elaborado afuera. Está entrando carne elaborada afuera, que ni siquiera
sabemos de dónde viene. Y entonces escuchamos con tristeza unas declaraciones de un ex presidente de la Asociación Rural, Boy Menú, que él también está imbuido de la ideología, como lo puede estar yo o cualquier otro. Y habla de cómo sus hijos, dado que este país no le da respuestas, y los hijos son productores, como lo fue él, se van para Paraguay porque allá hay muchas mejores condiciones que acá. Entonces, ¿sabe lo que está haciendo el señor Boimenú? O todos los que piensan como él, están bajando la cabeza ante la globalización implementada por los amos del mundo y que él es uno más que difunde la ideología elaborada por ellos. Y por acá lo dejaré en el día de hoy.